ADN, a Diario Network. Entrevistas a personas que son aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Tania Sujei Hernández Ayala, quien aspira a desempeñarse como jueza en materia familiar dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su servidor Raúl Ruiz. Gracias por acompañarnos y gracias a la licenciada por estar con nosotros esta tarde. Vámonos directo a las preguntas. Formación y experiencia. Licenciada, describa brevemente su experiencia y su formación profesional en el ámbito del derecho familiar. Excelente. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Muy complacida, son espacios sumamente valiosos y necesarios. En cuanto a mi formación, soy egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como abogada. Cuento con una maestría en Derecho de Familia y Menores a cargo del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, una especialidad en gestión de conflictos y resolución pacífica de controversias, también por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, además de diplomados y talleres que también he tomado ahí. En cuanto a mi experiencia laboral, formo parte del Poder Judicial desde el año 2006 como escribiente. Tengo 19 años en el Poder Judicial, los cuales inicié en el puesto base, que es de escribiente, y de ahí, en base a la cultura del esfuerzo, dedicación, compromiso y pues conocimiento, he ido escalando diferentes puestos: escribiente, actuaria, facilitadora, secretaria judicial, secretaria proyectista y actualmente jueza provisional en funciones. No, pues bastante extensa la experiencia. Háblenos sobre el rol de la jueza en lo familiar. ¿Qué representa para usted impartir justicia en materia familiar, donde intervienen emociones, vínculos personales y derechos de niños, niñas y adolescentes? Claro que sí. Impartir justicia en materia familiar es una responsabilidad que he asumido, es con mucho compromiso y sobre todo con mucha sensibilidad y mucha vocación. Precisamente en materia familiar hablamos pues de personas, de seres humanos, seres pensantes, seres que sienten. Tenemos en nuestras manos, pues yo creo, de las cosas más valiosas que puede tener el ser humano, dejando de lado la cuestión patrimonial, el tema de nuestros hijos. Somos hermanos, somos hijos, somos papás, somos primos, somos amigos. Es muy importante la visión del juzgador familiar, en el sentido de que se busca, a través de la impartición de justicia, dignificar a las personas. Y personas me refiero a mujer, hombre, niña, niño, personas más allá de una preferencia sexual, más allá de una condición económica o de una preferencia política. Cualquier persona que se sienta vulnerado o violentado en sus derechos humanos, es ahí en donde debe estar la impartición de justicia en materia familiar, y debemos de llegar a todos y cada uno de ellos. Imparcialidad. Imparcialidad ante conflictos de género o custodia. ¿Cómo garantizaría usted la imparcialidad cuando las partes en conflicto alegan violencia o buscan beneficios con argumentos de género, custodia o manutención? Claro, esa es una pregunta muy importante y sobre todo muy constante, muy repetitiva. Uno de los principales ejes para la imparcialidad es ver precisamente a los involucrados como personas, no tanto como mujer o como hombre, sino como personas. Tenemos a una mamá y tenemos a un papá y tenemos a los niños y tenemos a las niñas. Debemos de garantizar la imparcialidad siendo objetivos en cuanto a los elementos de prueba que se nos presentan, objetivos en el análisis y la valoración de los elementos de prueba que se nos presentan, para que las personas tengan la confianza y la certeza de que si una resolución salió con una guardia y custodia a favor de la mamá, no sea por el hecho de que sea mujer, sino porque el juez o la jueza consideró con los elementos de prueba que es la persona más idónea. De igual manera, si la resolución sale a favor del padre,
que también se tenga la confianza y la tranquilidad de que fue la persona más idónea. No debemos juzgar género, debemos juzgar personas, claro, sin olvidar y dejar de lado que traemos también una historia que venimos arrastrando. Y si bien es cierto, en la actualidad existen mujeres violentadoras, existen mujeres generadoras de violencia, lamentablemente el índice en donde la mujer es la violentada o los niños sigue siendo alto. Entonces, la principal aquí directriz es analizar en conjunto los elementos de prueba y considerar siempre pues que son personas las que están esperando la impartición de justicia. Obstrucción institucional y vínculo familiar. En casos de separación o conflicto parental, suele retirarse a los hijos de uno de sus progenitores como medida preventiva, pero la restitución del vínculo puede volverse eterna. ¿Qué acciones considera usted necesarias para evitar esta forma de obstrucción institucional y garantizar que el vínculo afectivo se preserve mientras se determina si existe o no un riesgo real? Claro, primero que nada, tener muy presentes que las niñas, niños y adolescentes involucrados en un conflicto parental tienen derecho a vivir y a crecer en familia. El hecho de que mamá o papá, por cuestiones personales, tomen la decisión de ya no compartir el mismo domicilio en común, no implica que esa separación también tenga que darse en automática con los hijos. Debe estar plenamente justificada la necesidad de esa separación y estamos hablando de aquellos casos en donde medie violencia en contra de los hijos o haya un factor de riesgo latente. Cuando ese no es el caso, los funcionarios, los jueces, estamos obligados a garantizar la convivencia del padre no custodio con el hijo, hija o adolescente. Y esa convivencia puede ser de manera libre o puede ser de manera supervisada en los casos en los que la naturaleza del asunto así lo amerite. Pero una sola negativa de la mamá o el papá no custodio para la convivencia no es razón suficiente. La responsabilidad radica en nosotros y solamente en aquellos casos en los que esté demostrado que la convivencia, en lugar de ser en beneficio, es en perjuicio, solamente en esos casos podemos suspenderla y de manera provisional. Pero aún a pesar de suspenderla, es decir, bueno, ¿y qué sigue? Debemos escucharlos. Es un derecho que los niños tienen involucrados en conflicto de expresar libremente su opinión, en donde ellos nos puedan decir de propia y viva voz su sentir en el entorno familiar y su deseo o no de convivir con el papá o mamá no custodio, además de los diferentes apoyos que nos allegamos, como son los informes psicológicos, pero siempre tiene que ser un caso extremo. Cuando no haya la más mínima duda de un factor de riesgo, debemos de implementar las medidas necesarias para que esa convivencia se siga dando, porque efectivamente los vínculos se pierden y es casi es un tema de imposible reparación. Hablemos de procesos largos y medidas dilatorias. Muchos divorcios y juicios de custodia se alargan por meses o incluso años, y en parte es por el uso de tácticas dilatorias como falsas denuncias o estrategias abusivas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para evitar estos abusos y resolver con prontitud los procesos, dejando abierta la posibilidad de modificar acuerdos si las circunstancias lo ameritan? Claro, en primer término, existen 2 tipos de juicios que nosotros debemos distinguir. Hay algunos juicios en los que por la naturaleza del asunto, casos en los que media violencia, no podemos utilizar salidas alternas que vengan a eficientar la resolución del conflicto, y esos casos necesariamente nos obligan a llevar y agotar el juicio en todas sus etapas. En esos casos, la manera de eficientar es aplicando los principios que establece nuestra legislación en cuanto a la forma de llevarse el proceso. Entre ellos está el principio de inmediatez, el principio de abreviación,
el principio de continuidad procesal, que significa que nosotros como juzgadores debemos estar atentos y a evitar dilaciones procesales totalmente fuera del lugar. Al final de cuentas, la dirección procesal pues es del tribunal y si es necesario hacer uso de los medios de apremio y evitar que entre los contrincantes haya conductas desleales tendientes a entorpecer el juicio. Debemos estar muy al pendiente de eso. Hay otra situación que ahorita es una de las que yo más apuesto, que es la resolución pacífica de conflictos. Aquellos asuntos familiares en donde no media violencia, la propia Constitución lo establece como un derecho humano para el justiciable y una obligación para los juzgadores de propiciar el diálogo como la resolución de conflicto más allá de los formalismos judiciales. Y contamos ahorita con el Instituto de Justicia Alternativa, que es una herramienta a la cual yo le apuesto y en mi experiencia hay resoluciones, llega la contestación de la demanda, fijamos la venencia y en la primera audiencia se resuelve. Tenemos asuntos donde están casi resueltos, contados a partir de la contestación de la demanda en máximo un mes. Y es a lo que estamos apostando, pero solo puede ser en aquellos casos en donde no haya una situación de violencia de por medio. Civilidad de por medio entre las dos partes. Así es, colaboración. Hay un interés, se dice que es el interés supremo de la niñez. ¿Cómo interpreta usted el principio de interés superior de la niñez? ¿Y qué criterios considera válidos para aplicarlo de forma justa en cada caso? Así es, cada caso en particular debe de verse con esa visión. El interés superior de la niñez lo que significa es que los jueces estamos obligados a ponderar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre los intereses particulares de la mamá y del papá. Y cualquier medida que nosotros determinemos, cualquier resolución, inclusive las sentencias, deben de ir encaminadas a garantizarles a ellos un sano y armonioso desarrollo en la que todos y cada uno de sus derechos se vean protegidos y aquellos derechos que fueron vulnerados, establecer los mecanismos para resarcir ese daño. ¿Cómo lo garantizamos? A través de la implementación de los protocolos para actuación en casos que se involucran niñas, niños y adolescentes, a través del uso de las convenciones que existen actualmente. Nuestra legislación local se queda muy corta. En realidad, legislación tenemos y tenemos basta, no nada más a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y si realmente estamos comprometidos a conocerla y aplicarla, vamos a garantizar ese interés superior en cualquier determinación que tomemos. Finalmente, ¿qué mensaje desea usted compartir con nuestros escuchas para antes de decidir su voto, pues ellos vayan conforme con usted a las urnas? Primero que nada, invitarlos a la participación ciudadana. Es un derecho y es una obligación salir este 1 de junio a darle vida a la democracia. Salgamos a votar de manera informada y de manera responsable. Conózcanos, conozcan nuestro perfil, conozcan nuestro compromiso. Y les pido su voto de confianza para su servidora, Tania Hernández, candidata a jueza familiar con el número 05 en la boleta amarilla. Soy una persona comprometida con la impartición de justicia de una manera transparente, imparcial y humana y cercana a la gente. Al darme ustedes su voto de confianza, siempre lo he dicho, no solamente favorecen mi postulación, sino que también están favoreciendo y garantizando los derechos de sus familias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación que le hicimos y gracias a usted por acompañarnos en esto que se llama Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN, A Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy Raúl Ruiz y por aquí nos estaremos viendo más adelante.